El episodio de hoy, directos oyentes, viene consagrado al tema de las controversias libertarias. Hemos estudiado ya en el episodio precedente la enorme importancia del libertarianismo como corriente de filosofía política, hoy hegemónica y en expansión, y que evidentemente tiene un valor sobresaliente para nuestra temática porque ofrece una alternativa a la fundamentación de la convivencia política que se propone en mi propio podcast, que es el bien público, lo que da denominación al propio podcast, mientras que el libertarianismo, si bien esta formulación no sería aceptada por todos los libertarios, pero entiendo que eh, quizá omitiendo matices de alguno que otro, podríamos decir, la orientación básica es que el principio esencial de la convivencia política es el de la justicia entendida como respeto a la libertad. O sea, el único fundamento último de la convivencia política es la salvaguardia de la libertad individual. Por eso yo daría un subtítulo al presente episodio, lo llamaría Libertarianismo, Justicia y Libertad. Nozick no es el único pensador libertario. El libertarianismo, como digo, se ha convertido en la corriente hegemónica de mayor potencia, de mayor capacidad argumentativa, de mayor pujanza. Evidentemente es problemático hasta qué punto esto va a continuar así en un futuro próximo. Hay motivos para sospechar que la ola expansiva y la hegemonía doctrinal del libertarianismo va a verse frenada, contrarrestada por la actual política de las autoridades académicas en Norteamérica que imponen a cualquier aspirante a una plaza suscribir un compromiso de redactado de su puño y letra y con una apariencia de declaración espontánea en la cual manifiesta su adhesión entusiasta a unos principios que no es que en sí mismos impliquen abjurar del libertarianismo, pero que sí son incompatibles con la ideología libertariana. Unos compromisos de justicia social, de paridad, de representación de las minorías, comprometiéndose a tomar iniciativas para promover esos ideales, mientras que, claro está, una consecuencia del libertarianismo es que por la prevalencia del principio de libertad no deben los poderes públicos ni las instituciones establecer políticas que implican indirectamente atentados a esa libertad y al principio de igual libertad de todos. Por tanto, el libertario o libertariano que aspira a una plaza tiene dos opciones: una, renunciar, y otra, mentir, es decir, hacer una declaración embustera, hacer promesas falsas, a sabiendas de que el valor de tales promesas es nulo, puesto que son forzadas. Bueno, ¿en qué medida? Puesto que esa política
que de las autoridades académicas en Estados Unidos, Canadá y ahora también en otros países de anglosajones y, y bueno, en qué medida en otros países del llamado mundo libre u occidente se aplican las mismas políticas, lo desconozco, pero evidentemente donde todavía no se apliquen, estoy seguro de que se van a aplicar dentro de no mucho. ¿En qué medida eso va a eh, desincentivar a los libertarianos? No lo sé, eso está por ver, pero dudo que tales políticas autoritarias, tales imposiciones, vayan a invertir la tendencia que, que además obedece a una ley del péndulo. Y es que después de la hegemonía que en los años 60, 70, incluso 80, tuvo en la filosofía política el igualitarismo, la tendencia a una, a una igualdad social mayor o menor, todavía un resto de marxismo que en aquella época que hoy parece un poco lejana, pero que cronológicamente es cercana. Bueno, pues todavía el marxismo tenía una presencia universitaria importante, sobre todo en el alumnado, pero también entre el profesorado, en economía, en filosofía política, o variantes del neomarxismo o corrientes marxianas, pero sobre todo, junto a ello, estaban corrientes igualitaristas o concebidas como tales, porque ya hablamos de Rawls en la semana pasada y veíamos que subsumir a Rawls en el igualitarismo no deja de enfrentarse a dificultades, porque solo en un sentido muy lato puede llamarse igualitarista la filosofía política de Rawls, incluso en la primera etapa y todavía menos en las ulteriores. Pero vamos, ahí podríamos subsumir a Rawls entre las filosofías políticas que, que se adhieren a un cierto ideal de justicia social. Uso ese sintagma, esa locución, justicia social, en un sentido muy vago, muy laxo, muy indefinido, porque lo es, pero de algún modo los que abrazan alguna variante de ese ideal, de ese valor, si lo queremos concebir así, se identificarían, mientras que los libertarios no. Aunque haré una puntualización de una rama de los libertarios, a la cual ya me referí la semana pasada, y que va a volver a considerarse hoy. Por tanto, habría libertarios que, bueno, en algún sentido podrían decir que también ellos abogan, en cierto modo, por el valor de la justicia social entendida dentro de los moldes, parámetros y exigencias imperativas de la hegemonía, por encima de todo, de la libertad. Digo que hay una ley del péndulo porque tras esa hegemonía, digamos, laxamente igualitarista de aquellos 30 años, los decenios 60, 70, 80, bueno, ya en los 80 evidentemente había una inflexión y después cada vez más ha venido la hegemonía libertaria, que tiene que ver esa inflexión, ese viraje, tiene que ver también con una modificación de la cultura política, porque la filosofía política es una rama,
Por supuesto que en el ámbito analítico es muy abstrusa, tiene una trascendencia en el ámbito de los medios de comunicación y de la opinión pública escasísima, casi nula, pero que ella en cambio no es indiferente a las evoluciones, las modas, las corrientes, las demandas de la cultura política, o sea, de la opinión pública del tiempo en que viven. Cultura política que a su vez no es indiferente a los cambios en la correlación de fuerzas políticas en el ámbito de la política interior e internacional. Todo el mundo tiene presentes las modificaciones importantes que ha habido en la vida política entre aquellos años 60 tan turbulentos, tan agitados, de agitaciones masivas, de disturbios, de reivindicaciones, de descrédito entre sectores amplísimos de la juventud del sistema político occidental, al cambio que ya empezó a mediados de los 70 y se acentuó después, cuando por el contrario se produjo el estrepitoso desprestigio de cualesquiera alternativas, el cambio de las circunstancias políticas y de los regímenes políticos en los países del este, el afianzamiento de la autoconciencia de los adeptos de los regímenes occidentales prevalentes. Hubo una serie de cambios que influyeron en la cultura política y evidentemente esto también en la cultura, en la filosofía política. Pienso yo que a lo mejor, es una conjetura evidentemente, pero a lo mejor incluso sin todo ese proceso en la vida política y la cultura política, se habría producido verosímilmente una inflexión en la propia filosofía política por la ley del péndulo. Es decir, que en todos los asuntos opinables, es decir, en todos aquellos asuntos en los cuales el razonamiento, la evidencia, no puede ofrecernos conclusiones absolutamente irrebatibles, definitivas e inconcusas, la tendencia de la conciencia humana es a inclinarse a dar preferencia, a mayor querencia a un tipo de argumentos y de conclusiones en un periodo, hasta que se produce una especie de hartura o de saturación y se empieza a notar que se han preterido, no se ha otorgado suficiente atención, suficiente consideración a argumentos que avalarían la tendencia contraria, y entonces se produce ese viraje que paulatinamente va llevando a la hegemonía de la opinión inversa u opuesta. ¿Y cuáles son esas materias, esas disciplinas en las cuales no podemos, la evidencia al alcance del ser humano no nos permite llegar a conclusiones absoluta y definitivamente irrebatibles, definitivas, finales? Bueno, pues desde luego la filosofía. En un artículo que escribí hace tiempo, en inglés, de Boundaries of Scientific and Non-Scientific Knowledge, los confines del saber científico o del conocimiento científico y del no científico, reflexioné sobre las corrientes epistemológicas como la de Feyerabend, pero vamos, no solo Feyerabend, Kuhn, Lakatos y tantísimos otros, que señalan que la ciencia
no es tan lineal ni tan absolutamente rigurosa, pero con todo yo establecía un distingo de grado entre los saberes que pueden someterse a criterios demostrativos más fuertes, más exigentes y por tanto menos discutibles, y esos constituirían la ciencia, y otros en otros terrenos, otras disciplinas, en las cuales no es que impere la pura opinión indisciplinada, hay también criterios de cierto rigor, unas exigencias de razonamiento, de argumentación racional, como lo es la filosofía analítica, a diferencia de la filosofía llamada continental, y sobre todo la posmoderna, que es ensayística, literaria, no sujeta a ninguna pauta de rigor, de prueba, de razonamiento. No digo que no haya en ella hilaciones que tienen un aspecto argumentativo, pero que no se ajustan a ninguna exigencia lógica, a diferencia de la filosofía analítica. Sin embargo, la filosofía, por muy analítica y rigurosa que sea, nunca puede aspirar a ese tipo de rigor de la física y sobre todo de la matemática. No obstante, tampoco en física, ni en química, ni en biología, ni en biomedicina, menos aún en historia, en sociología, podemos hablar de unas conclusiones definitivas. Sí, algunas lo son. Evidentemente que los antibióticos sirven para combatir a los microbios o a muchos microbios. Esta es una verdad definitiva que ningún avance ulterior de la ciencia podrá conmocionar ni invertir. Sin duda que algo parecido a la ley de la gravitación de Newton rige los cuerpos físicos. Digo algo parecido porque si admitimos la teoría de Einstein, es algo parecido, pero no exactamente la formulación de Newton, que sería un caso particular. Bueno, pero que al menos bajo ciertas condiciones y dentro de ciertos parámetros eso es así, es definitivo. Ahora bien, muchas otras afirmaciones de la física son controvertibles y que en un momento dado el 99,9% de los físicos se adhieran a una opinión, a una creencia. Por ejemplo, la velocidad constante de la luz no implica que eso sea un dogma incuestionable y que no empiecen a venir al cabo de un tiempo teorías físicas que sostengan lo contrario. De manera que el campo de aquello que es susceptible de someterse a la ley del péndulo, sin duda la filosofía en todas sus ramas, en todas sus disciplinas, pero muchísimos saberes humanos, excluyendo quizá la matemática. Digo quizá porque, claro, está por ejemplo, la matemática intuicionista, que en cierto sentido es una alternativa a la matemática clásica, pero vamos, eso solo en cierto sentido. No voy a continuar con ese asunto. De manera que a partir de los años 85, sobre todo 90 aproximadamente, todas las formas de igualitarismo, socialismo, redistributivismo, radicales o mitigadas, fueron cayendo en paulatino descrédito, lo cual no obsta para que todavía hoy haya ilustres pensadores de la filosofía política en la propia Norteamérica que mantienen, porque generalmente pertenecen a una generación anterior y han conservado su adhesión a alguno de esos paradigmas y lo mantienen.
Sin embargo, eso está hoy por hoy en retroceso y hasta donde yo alcanzo de ver no manifiestan la misma creatividad, el mismo vigor, la misma pujanza, el mismo ingenio, la misma atractividad que las corrientes, que son plurales, variadas, del libertarianismo. Y en el libertarianismo podríamos incluir a eso que se llama el neoliberalismo. La palabra neoliberalismo, que fue utilizada inicialmente con un sentido muy distinto al que después se le ha dado, es peyorativa, como tantos rótulos en la política, en la filosofía, es inventado por los adversarios de un modo de pensar, de una tendencia, y luego muchas veces asumida por los partidarios de ese modo de pensar. Y se habla más de neoliberalismo en el ámbito de la política económica de los gobiernos o del pensamiento de los economistas. Y incluso algunos de los adalides del neoliberalismo, como la Escuela Económica de Chicago, encabezada por Milton Friedman, desde que era cuando prevalecía en economía una corriente más estatista, más intervencionista, más keynesiana, Milton Friedman era un heterodoxo, casi un extravagante en los años 60, 70. Y bueno, ya en los 70 adquirió un prestigio mucho mayor porque ya se estaba gestando un cambio de paradigma. Y evidentemente es dudoso que Friedman hubiera asumido la denominación, el rótulo de libertario. No lo sé, yo no he leído toda su obra, ni la tengo presente para saber si en algún momento se reconoció libertario. Sin embargo, hoy, repasando el alcance, el significado de su aportación doctrinal, pienso que no solo es un libertario, sino que es uno de los más influyentes y muy reverenciado en el amplio abanico de pensadores libertarios. Son tantos, y todos ellos muy brillantes, sobresalientes, de una enorme capacidad argumentativa, de una gran erudición, de una productividad intelectual muy marcada y muy loable, muy envidiable. Yo enumeraría, para que ustedes si lo consideran oportuno, leyeran sus escritos, por lo menos los de algunos de ellos, enumeraría los 13 siguientes. Murray Rothbard, que es un discípulo, es un economista de la escuela austríaca, un discípulo de Hayek, al cual voy a enumerar enseguida. Por tanto, digamos que es discípulo nieto de von Mises, el creador de la escuela austríaca, pero Murray Rothbard, además de ser un economista, de haber sido, porque un economista, fue un filósofo y desarrolló una teoría del derecho natural muy potente, muy fuerte, con una argumentación de gran acometida, de gran vigor, de gran empuje, quizá un poco exenta de serenidad y de ecuanimidad. Otros autores libertarios escriben quizá con menor apasionamiento que él. Hay variedades. Bueno, el segundo es Milton Friedman, a quien ya me he referido y por tanto no hablo más de él. El tercero es Friedrich Hayek, que ya comenté en la semana pasada. Friedrich August
von Hayek, un austríaco que emigró, un economista, discípulo de von Mises, que emigró a Inglaterra y de allí a Estados Unidos, desarrolló la mayor parte de su carrera en el mundo anglosajón y escribió la mayor parte de su obra en inglés, y aunque principalmente es un economista por encima de todo, pero sus desarrollos doctrinales lo llevan también a ciertas excursiones en la filosofía. Cuarto lugar, Ludwig von Mises, el creador de la escuela austríaca. Hoy existe en Estados Unidos el Instituto von Mises, que es un potentísimo establecimiento privado, cultural, doctrinal, científico. Vamos, científico en la medida en que la economía es una ciencia, lo cual, más que la astrología, lo cual yo personalmente niego. Pero bueno, se considera vulgarmente una ciencia y sin duda la labor de este instituto eh, muy, nada imparcial. Evidentemente, jamás este instituto daría una beca a un impugnador de las teorías neoliberales y libertarias, pero vamos, dentro de eso no cabe duda de que realiza una labor cultural valiosa y significativa. En quinto lugar, Charles Murray. En sexto lugar, muy importante, Hans Hermann Hoppe, un alemán, pero emigrado también a Estados Unidos y que ha desarrollado buena parte o quizá la mayor parte de su obra en inglés, y que es un autor libertario de una influencia enorme, al cual voy a referirme después, porque su teoría, además de la economía, quizá incluso más que en economía, es en filosofía política, y es de los más radicales dentro del libertarianismo. Es de los anarcocapitalistas. Voy a aclarar enseguida qué quiero decir con esto. En séptimo lugar, Randy Barnett, otro autor de gran muy significativo. Octavo, Alex Neurasteg, que no sé bien cómo se pronuncia, es importante en la medida en que en uno de los puntos de las controversias libertarias sostiene una opinión minoritaria que tiene y lo ha sostenido con argumentos muy fuertes. Noveno, Jason Brennan, un autor muy importante al cual me referiré más en detalle en un episodio posterior, porque su obra de filosofía política se adentra en temas de jurídicos. Es decir, que aunque es un filósofo político, desconozco si ha realizado estudios de derecho, pero la índole de su reflexión lo lleva a enfrascarse también en temas de filosofía jurídica. Y evidentemente yo soy un filósofo del derecho, no un filósofo político, a pesar de mi osadía al adentrarme, como lo hago, en temas estrictamente de filosofía política y no jurídica. Bueno, porque ambas disciplinas evidentemente tienen mucho que ver y la frontera es difusa y no es posible llevar hasta el final una reflexión de filosofía jurídica sin invadir el terreno de la política, y seguramente el filósofo político que no se adentre en temas de filosofía jurídica se queda un poco a medio camino. Bueno, en todo caso, Jason Brennan
yo lo considero un filósofo a la vez político y jurídico, y su teoría eh, que incide en el derecho constitucional va a merecer mi atención, mi estudio en un episodio posterior. En décimo lugar, Brian Kaplan, otro autor de enorme importancia. En undécimo, Michael Huemer, es un apellido germánico, por tanto, UE se pronuncia en alemán Huemer, es un profesor de la Universidad de Denver, Colorado, el estado de Colorado. Es un autor importantísimo, importantísimo porque además es un autor muy dinámico, que ejerce una influencia muy grande también porque es un difusor de sus ideas a través de su blog, Fake News, a través mm, de la que tiene un afán de difundir también su pensamiento, siempre argumentativamente y sin perder nunca la calidad propia de un filósofo, pero adentrándose, utilizando también otros medios de transmisión de ideas que no sean exclusivamente los libros y los artículos en periódicos, en revistas especializadas de lo que se llama ahora peer reviewed, o sea, revisados por pares, es decir, revistas de impacto sometidas a los parámetros y las pautas de la actual cultura académica. Bueno, en duodécimo lugar, Jan Narveson, que es un autor importante porque defiende un fundamento especial del libertarianismo que no es el mismo que el de otros, que el de la mayoría. Ahora voy a referirme a los fundamentos. Bueno, pues Narveson tiene un fundamento diferente, un poco particular. Y en décimo tercer lugar menciono a Thomas Sowell, que de nuevo es un economista. Unos cuantos de todos los que he mencionado son en primer lugar economistas, pero es un economista que también ha elaborado estudios de filosofía política, casi diría yo de opinión política, y también es popular en YouTube, en medios de comunicación, y además tiene dos características. Primero, que es negro. Bueno, decir que es negro, digamos, es de un color de piel un poco tostado, con algún antepasado negro, pero eso, según el criterio étnico muy sesgado que prevalece en Estados Unidos, lo hace etiquetar negro o black o color, bueno, como quiera que según los momentos se los denomine. Y claro, como en general los pensadores con esa tez suelen inclinarse más bien a un paradigma opuesto o a paradigmas opuestos, esto le da una significación, un relieve, una popularidad particular que no deja de ser realzada, y por otro lado sus convicciones en el ámbito estrictamente político son de orientación, diríamos, de derecha, si es que esas palabras de derecha e izquierda mantienen hoy en Estados Unidos e incluso en otros países un valor lo cual para mí es sumamente dudoso, pero vamos, él se considera un autor conservador, eh, un autor conservador, un autor derechista. Bueno, los libertarios están de acuerdo, aunque alguno de ellos, por ejemplo, Huemer, rechaza esa formulación, pero que él la rechace no quiere decir que en el fondo
si analizamos su doctrina, no sea subsumible bajo esa catalogación. Podríamos catalogarlos como aquella doctrina política, de filosofía política, que coloca por encima de todo la libertad. Te he dicho que entre ellos hay una primera clasificación que podríamos hacer, es entre los que aceptan el Estado y los que rechazan el Estado. Ya dije la semana pasada que, por ejemplo, Nozick acepta el Estado a regañadientes, desde luego, pero lo acepta como mal menor y es un minarquista, defiende el Estado mínimo. Y varios de estos autores son minarquistas. Por ejemplo, Jason Brennan, es un minarquista, es decir, defiende el Estado porque no hay otro remedio, pero el Estado mínimo, un Estado que sea lo menos Estado posible. Y así una buena parte, desde luego Milton Friedman, la mayoría de los que he mencionado, Thomas Sowell, pero hay otros que van más lejos y que son anarcocapitalistas, es decir, que creen que es posible y deseable una sociedad sin poder público ninguno, que el poder público siempre es ilegítimo, totalmente ilegítimo, y dentro de ellos Humer es quizá el que ha propuesto la argumentación más fuerte. Seguramente son dos, Hoppe y Humer, aquellos que enarbolan la bandera del anarcocapitalismo con mayor vigor, con mayor intensidad y de manera más persuasiva. No sé si convincente, pero persuasiva. Además de esto, hay que distinguir entre los libertarios que he enumerado, a los cuales, hago un inciso, hubiera debido agregar una autora, porque se me puede acusar de que esta enumeración es falocrática en la medida en que todos los que he enumerado son de sexo masculino, pero hay una autora que es la iniciadora de una corriente libertaria, también diferente, de tendencia marcadamente anarcocapitalista, también, que es la escritora y ensayista Ayn Rand. Era una novelista que es la iniciadora de la escuela de la corriente llamada objetivista, que es en cierto modo dentro del libertarianismo una corriente rival. Lo que pasa es que en el mundo académico norteamericano ha tenido una influencia menor, secundaria. Existe un instituto Ayn Rand y una corriente objetivista con escritores y autores marcados, quizá todos ellos afectos por lo que podríamos llamar el entusiasmo, todos ellos muy entusiastas, un poco inclinados a la intolerancia, con los cuales es difícil discutir porque enseguida acuden a argumentos quizá ad hominem y de un marcado apasionamiento, lo cual no, con esto no quiero quitar mérito a su labor, a su trabajo, pero bueno, por el hecho de que en el mundo académico esa corriente objetivista yo desconozco qué presencia tenga, y los autores que he mencionado, hasta donde yo alcanzo a ver, no discurren por esa línea. Bueno, pues la he omitido, pero con todo no puedo dejar de mencionar esa corriente objetivista iniciada por la escritora Ayn Rand, porque va a ser pertinente para un problema que voy a abordar ahora mismo. Entre los libertarios hay una serie de discrepancias que dan lugar a controversias, y voy a mencionar 4. No voy a estudiar las 4 controversias,
voy más que nada a enumerarlas para no extenderme excesivamente. La primera controversia se refiere al fundamento. Estos autores otorgan primacía a la libertad. Bueno, alguno puede decir a la máxima libertad, es una formulación posible que quizá no todos asumirían. Otros dirían a la igual libertad, porque, bueno, ya no es la libertad solo de unos, sino de todos, una libertad igual, pero con todo introducir, aunque sea adjetivalmente, esa referencia a la igualdad. A algún libertario de raza le chirría, le da grima y preferiría omitirlo incluso adjetivamente. Bueno, en todo caso, no cabe duda de que por algo se los llama libertarios, porque otorgan un valor tan absolutamente hegemónico a la libertad que esta no solo por encima de todo, también lo estaba, ya lo vimos en Rawls, sino que prácticamente anula cualquier otro valor que pueda presidir la convivencia humana. El ser humano está en libertad, está en sociedad, pero esa sociedad no tiene otra finalidad que garantizar la propia libertad de los individuos que la integran al máximo, de tal manera que cualquier otro valor, si no es en definitiva subsumible en el de la libertad, es cuestionable. Bueno, ¿y por qué es así? ¿Qué fundamentos? Bueno, pues Ayn Rand, a la que me acabo de referir, tiene un fundamento y es el egoísmo. El ser humano es egoísta. Una sociedad socialista, igualitarista, colectivista, solo sería posible si estuviera integrada por individuos cuya tendencia espontánea fuera altruista o colectivista, otorgaran prevalencia a un nosotros bastante amplio, y no al yo. Pero no, el ser humano es egoísta. Y además, es bueno que sea egoísta. Para Ayn Rand, lejos de que eso sea un defecto, es una virtud, porque en definitiva no hay ningún parámetro, ningún canon de valoración que pueda ser superior a lo que es la espontánea tendencia del ser humano, del individuo humano, que es su propio individualismo. Por tanto, primer fundamento, el egoísmo. Segundo fundamento, que ha sido el prevalente durante mucho tiempo, es el que fundaba las tendencias de la escuela austríaca de von Mises, von Hayek, de Milton Friedman, de toda esa generación, sobre todo la primera generación, y también los pensadores de tendencia no anarcocapitalista, por lo menos los de la primera generación libertaria, era el utilitarismo. El criterio moral, en definitiva, es benzamiano, la máxima felicidad del máximo número, o si no el utilitarismo de hechos, de actos, el utilitarismo de reglas, o si no el utilitarismo, el consecuencialismo, es decir, la valoración moral de los actos individuales, de las reglas institucionales y de las propias instituciones. Hay que hacerse con arreglo a las consecuencias sociales. Y la institución económico-política de mejores consecuencias para la sociedad, para el bienestar
de los miembros de la sociedad es una organización libertaria donde el Estado se reduce al mínimo posible de guardián del orden y nada más. Por tanto, el utilitarismo era el segundo fundamento. Un tercer fundamento que ha sido preponderante en los autores más recientes, por supuesto Nozick, pero también en el jurista Randy Barrett, en el economista filósofo Murray Rothbard, al cual ya me he referido, en Jason Brennan, en realidad es quizá el fundamento preponderante hoy, aunque articulado de manera diferente, es una teoría del derecho natural. Es decir, hay los individuos por el mero hecho de la dignidad de ser humano como ser decisor que toma decisiones racionales, que es capaz de una voluntad racional, tiene una dignidad que le otorga un derecho inherente que es inviolable, y ese derecho inherente que es inviolable, su libertad de vivir según sus propias decisiones libres, tomadas racionalmente, es el fundamento que hay que respetar y que la sociedad, ninguna institución social puede violar, puede conculcar o puede incluso mermar. Bueno, los pensadores de esta corriente suelen tener una influencia kantiana. También veíamos esa influencia kantiana en Rawls, y suelen acudir a formulaciones de kantianas como que el individuo es un fin, el individuo humano es un fin en sí mismo y no solo un medio, y por tanto que tiene unos atributos innatos inherentes a su dignidad. Estas palabras de la dignidad, de que el individuo, el hombre, es un fin y no solo un medio, todo esto evidentemente son enunciaciones tomadas de Kant y a las cuales a un autor al cual gustosamente se refieren varios de estos autores. Sin embargo, Michael Huemer, propone un fundamento original, más sencillo, que no es ninguno de los tres que he mencionado, ni el egoísmo, ni el utilitarismo, ni los derechos naturales innatos. Es una argumentación que tendré que exponer más en detalle en un episodio posterior, porque de este autor pienso hablar más en otro episodio, que es la moral común. Él aduce, haya o no haya derechos innatos, hay una moral común que la gente normal y corriente admite, que es que las agresiones, agredir, es decir, matar, golpear, robar, está mal. Lo que está mal que me hagan otros individuos o grupos, está mal que me lo haga el poder público, porque el poder público no tiene ningún derecho a hacer nada de todo eso, dado que carece de legitimidad. El poder público es sencillamente un grupo que se ha arrogado un poder, pero poder que en realidad al cual no tiene ningún derecho, más que el que él reclama, y el que se le reconozca tampoco le otorga ningún poder. El que al matón de la clase, la mayoría de la clase o el 99% de la clase le reconozca un
un derecho a agredir y por tanto al agredido, al victimizado, al acosado, le propine los golpes, insultos, patadas que le dé la gana, con la aquiescencia explícita o implícita de los demás, esto no es justificación absolutamente ninguna. Bueno, en cuanto al fundamento existen estas discrepancias. Pienso yo que todos estos autores libertarios se quedan a medio camino en defender el individualismo. Todos son individualistas. Sin embargo, pienso yo que ninguno de ellos es verdaderamente consecuente en el individualismo, porque quedan muy por debajo de un filósofo alemán de mediados del siglo XIX, bueno, casi diría de la primera mitad del siglo XIX, porque murió joven en 1850 y tantos, que es Max Stirner. En realidad es un nombre de pluma, no recuerdo ahora cuál era su nombre oficial del registro civil, pero es conocido como Max Stirner, que escribió una obra muy influyente en su momento en los ambientes filosóficos berlineses de más o menos de los años 1840 y a la cual consagraron Marx y Engels un capítulo de varios cientos de páginas en la ideología alemana, que quedó inédito, pero que posteriormente es una obra póstuma, y que, por tanto, póstumamente, cuando el marxismo tuvo el enorme auge académico que obtuvo entre los años 30, 40, 50 y hasta 60 y 70, digamos, aproximadamente, del siglo XX, bueno, pues evidentemente muchos marxistas esa obra de Marx no la leyeron todos. Yo mismo en mi juventud marxista la hojeé, leí extractos, pero me resultó un tanto, un tanto indigesta y ladrillo y bueno, que hablaba de temas y de polémicas que pertenecían a otra época y eran inactuales. Pero bueno, otros sí, la leyeron y eso le dio a Max Stirner una popularidad póstuma que seguramente no habría tenido sin eso. Igual que, por ejemplo, Dühring. Hoy nadie conocería a Dühring si no fuera por el anti-Dühring de Federico Engels. Bueno, Max Stirner escribió esta obra que en alemán se llama Der Einzige und sein Eigentum, traducido al español como El único y su propiedad, y al inglés mal traducido como El yo y su propiedad. En realidad no, o el ego y su propiedad. Tales traducciones son impropias porque el único, der Einzige, expresa pasa es que, claro, en inglés, unique, la palabra, el adjetivo inglés unique no es equivalente ni muchísimo menos del español único, mientras que el español único sí que pienso yo que corresponde más al alemán Einzige. Bueno, el único es porque cada individuo humano es único. Esto lo reconocen todos los libertarios. Cada individuo humano es un tomador es un decisor independiente de sus propias decisiones, capaz de voluntad racional propia e irreducible, inimitable. Cada uno es el que es y dos son diferentes. Esto, vamos, para decir esto tampoco hace falta ser libertario. Creo que
que muchos otros estamos de acuerdo en que, para empezar, los leibnizianos, en que no hay dos individuos exactamente iguales, indiscernibles, porque en ese caso serían uno solo y no dos. Pero bueno, esa unicidad, Max Stirner la erige en principio de su filosofía y dice: lo que a mí me lleva, yo soy un individuo único, que baso mis convicciones morales, éticas, soy un individuo autónomo, otra palabra muy del gusto de los libertarios de inspiración kantiana. Soy un individuo autónomo, por tanto, que me doy la ley a mí mismo, no admito ley, norma, pauta de comportamiento exterior, superior o anterior a mi propia voluntad. Solo si emana de mi propio querer tiene un valor para mí, y por tanto mi voluntad solo se acomoda a una única máxima moral, que es la soberanía de mi propia voluntad, no los intereses de los demás. Me importan un bledo. Que cada uno de los demás pueda esgrimir sus propios derechos, su propia voluntad, su propia dignidad. Están en lo suyo, pero yo no admito otra dignidad, otra relevancia moral que mi propia voluntad, que no se detiene ante ningún derecho ajeno, ante ningún derecho de los demás, hasta el punto de que, si me interesa, a mí me es lícito robar, matar, hacer lo que yo quiera. Tengo derecho al mal, a lo que generalmente se llama el mal. Y ese es el único fundamento posible de la moral para cada uno, su propia voluntad. Bueno, ustedes pueden decir, esa moral es la inmoralidad extrema. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en los libertarios yo no he visto, puesto que eligen esa soberanía del individuo, no he visto justificación para mí convincente, refutación para mí convincente del individualismo extremo de Max Stirner. Bueno, cada individuo está revestido de dignidad. Yo estoy revestido de dignidad y el único fundamento de mi acción es el ejercicio de esa dignidad. Bien, pero ¿por qué se va a detener ante la dignidad ajena? Porque eso va a constituir una frontera que yo no puedo sobrepasar. Porque tienen igual dignidad que yo. Amigo mío, pero estamos ahí introduciendo un principio de igualdad que no es muy libertario, que digamos. Queríamos fundar la convivencia en la mera libertad, en la mera dignidad del individuo, en el mero individualismo. Si voy a tener que acudir a una igual dignidad, estoy introduciendo por la ventana lo que he echado por la puerta, que es una noción de igualdad que va, de algún modo, a cercenar, a contrarrestar esa soberanía de la libertad individual. Segundo problema, segunda controversia, los límites del contrato. Bueno, estamos de acuerdo, siendo libertarios, estamos de acuerdo en que cada quien ejerce soberanamente su voluntad, pero sabemos que el individuo humano por sí mismo puede hacer muy poco. Hasta Robinson Crusoe tiene en su isla necesidad de acudir a
al auxilio de viernes y establece con él un contrato no igualitario, pero contrato, y los libertarios consideran que el ser humano, el individuo humano, los individuos humanos, tienen evidentemente derecho, si quieren, el que quiera no contratar nada con nadie allá él, podrá buscarse la vida que se le ocurra donde se le ocurre, y si las circunstancias lo constriñen a concertar contratos con otros, como nos constriñen a todos, bueno, pues que lo haga libre y voluntariamente. Ahora bien, ojo, porque al contratar yo me comprometo. Soy plenamente libre de hacer lo que quiera, vale. Pero supongamos que yo estoy en la calle, necesito una vivienda, un alojamiento, y me suscribo con un casero un contrato de alquiler, de arrendamiento, por el cual él me permite vivir en un determinado piso o departamento, y yo a cambio me comprometo a pagar un alquiler mensualmente. ¿Soy libre de no pagarlo? No, no soy libre de no pagarlo. Era libre de no suscribir ese contrato, pero no soy libre de suscribir el contrato y no cumplirlo. Pacta sunt servanda. Ahora bien, ¿cuáles son los límites del contrato? Esto es muy importante porque, claro, ¿hasta dónde pueden suscribirse contratos que cercenen gravísimamente el ejercicio de la libertad futura? Por ejemplo, está claro que puedo suscribir con otros adquirentes un contrato de condominio por el cual compramos una copropiedad, un edificio en copropiedad, y luego repartimos el uso de las diferentes viviendas que lo componen, de los pisos o departamentos. Bien. Y pues establecemos un reglamento por el cual, por ejemplo, se prohíbe tener animales de compañía, porque los que suscriben ese contrato no quieren ladridos, ni excrementos caninos, ni otras molestias derivadas de que haya en el inmueble, especialmente perros. Quizá nos comprometemos también al silencio a partir de las 10 de la noche. Nos comprometemos a que ninguno convierta su vivienda en un local de negocios y por tanto reciba clientela. Bueno, hacemos hasta dónde eso puede llegar. Por ejemplo, nos comprometemos a llevar todos un determinado tipo de atuendo y prohibir otro tipo de atuendo, por ejemplo, informal, lo que ahora se llama casual, o al revés. Nos comprometemos a ir todos vestidos de manera informal y nadie usará corbata. Podemos ir muy lejos, ¿verdad? Podemos prohibir, por ejemplo, que ninguno sea homosexual, porque ni acepte homosexuales en su vivienda, pero evidentemente también podría haber una comunidad homosexual en la cual se prohibiera la heterosexualidad. El problema está en que después de la primera generación viene una segunda. También está obligada, vinculada por los estatutos acordados en la primera generación. Bueno, ustedes ven que los problemas que se plantean con todo esto
son similares a aquellos que en definitiva pueden aducirse con relación al Estado. El poder de esa comunidad de vecinos o de propietarios se parece mucho al poder del Estado, al poder público. Hay otras dos discrepancias que enumero para terminar, pero que son de tal envergadura y de tal significación que merecen cada uno de ellos un episodio aparte y se lo dedicaré en las próximas semanas, que es, tercera discrepancia, el debate sobre un peculio universal o una renta básica, como se traduce al español, un ingreso mínimo garantizado, digamos que una ayuda de subsistencia a los más necesitados, que tiene dentro de los libertarios, contrariamente a lo que podría pensarse, tiene muchos partidarios con variantes. Yo lo llamo peculio universal, tiene tres variantes. Uno es un impuesto a la renta negativo, en Milton Friedman; otro, un subsidio a aquellos que tengan un nivel de vida más bajo; y un tercero, que sería el peculio universal, que sería todos los adultos recibirían esa renta básica. Incluso los más afortunados, los más adinerados, que en definitiva son una minoría, porque organizarlo así daría lugar a menos arbitrariedades que las otras formulaciones. Pero a pesar de esta variedad de implementaciones, la idea sustancial es la misma, y es que el sistema de convivencia libertaria no ha de impedir que, cuando la sociedad, porque los libertarios no piensan que el sistema de convivencia libertario sea perfecto, que conduzca no ya a la máxima libertad del máximo número, sino a la máxima utilidad o felicidad del máximo número, sino algo utópico, quimérico, que sería la plena felicidad de todos. Nadie piensa eso. Entonces, como evidentemente la sociedad, aunque sea la mejor, que es la libertaria, puede causar que haya individuos infelices, desgraciados, pues los inconvenientes que alguno tiene que tener la organización libertaria se compensan, se dulcifican, se atenúan por lo menos con un remedio que sería ese peculio universal bajo alguna de estas tres versiones o alguna otra que se le pueda ocurrir a alguien. Bueno, y el último problema, la cuarta discrepancia, se refiere al derecho a la inmigración. Si la sociedad libertaria tiene legitimidad para prohibir la entrada en su territorio de individuos humanos de otros orígenes, extranjeros que tienen la misma dignidad, igual dignidad, son decisores autónomos que toman decisiones libre y voluntariamente de manera racional, y que por tanto tienen los mismos derechos naturales que cualquier miembro de una sociedad libertaria. ¿Con qué derecho podemos excluirlos? Podemos trazar en el suelo una línea, una raya, y decir: se prohíbe cruzar
de fuera adentro esta raya sin nuestro permiso. Y a quien lo haga se tendrá las consecuencias, es decir, que sufrirá pena de muerte o pena de presidio o como mínimo pena de expulsión por la fuerza. Bueno, esto, los libertarios se dividen. Unos dicen que la sociedad libertaria es para los individuos que la integran y otros consideran que no, que es para todos porque se basa en igual dignidad de los seres humanos. Bueno, pues con esto concluyo mi episodio de hoy. Seguiremos. El libertarianismo nos da cuerda para unos cuantos episodios más, porque, como digo, es una corriente importantísima y además solo puedo defender y justificar la filosofía político-jurídica que yo defiendo, que es la del bien público, si previamente he considerado la principal alternativa a la misma, o el principal desafío a la misma, que es el libertarianismo en estas diversas alternativas.